Tesalonicenses 1, versión Reina Valera 1909. 1 Pablo, y Silvano, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que es en Dios Padre, y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. 2 Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. 3 Sin cesar acordándonos de la obra de vuestra fe, y del trabajo de amor, y de la tolerancia de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo delante de Dios y Padre nuestro. 4 Sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. 5 Por cuanto nuestro Evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia, y en Espíritu Santo, y en mucha certeza, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. 6 Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros, y del Señor, recibiendo la palabra en mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. 7 En tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. 8 Porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo Macedonia y en Acaya, mas aun en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. 9 Porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. 10 Y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. 1 Tesalonicenses 2, versión Reina Valera 1909. 1 Porque, hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue vana. 2 Sino que aun habiendo padecido antes, y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios con mucha diligencia. 3 Porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño. 4 Sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio, así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. 5 Porque nunca usamos de palabras de lisonjas, como sabéis, ni de cobertura de avaricia, Dios es testigo. 6 Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. 7 Antes fuimos blandos entre vosotros, como la nodriza que regala a sus hijos. 8 Tan afectuosamente os deseábamos, que queríamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, mas aún nuestras propias almas, por cuanto nos erais muy amados. 9 Porque ya, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día por no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. 10 Vosotros sois testigos, y Dios, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos condujimos con vosotros que creísteis. 11 Como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, como el Padre a sus hijos. 12 Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. 13 Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual obra en vosotros los que creísteis. 14 Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues lo mismo habéis padecido vosotros de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos. 15 Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. 16 Prohibiéndonos hablar a los gentiles, a fin de que se salven, para henchir la medida de sus pecados siempre, porque la ira ha venido sobre ellos hasta el cabo. 17 Mas nosotros, hermanos, privados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. 18 Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, mas Satanás nos estorbó. 19 Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? 20 Que vosotros sois nuestra gloria y gozo. 1 Tesalonicenses 3, versión Reina Valera 1909. 1 Por lo cual, no pudiendo esperar más, acordamos quedarnos solos en Atenas. 2 Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, y ministro de Dios, y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, a confirmaros y exhortaros en vuestra fe. 3 Para que nadie se conmueva por estas tribulaciones,
porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto. 4. Que aun estando con vosotros, os predecíamos que habíamos de pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. 5. Por lo cual, también yo, no esperando más, envié a reconocer vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador, y nuestro trabajo haya sido en vano. 6. Empero volviendo ahora Timoteo a nosotros de vosotros, y haciéndonos saber vuestra fe y caridad, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. 7. En ello, hermanos, recibimos consolación de vosotros en toda nuestra necesidad y aflicción por medio de vuestra fe. 8. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. 9. Por lo cual, ¿qué hacimiento de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? 10. Orando de noche y de día con grande instancia, que veamos vuestro rostro, y que cumplamos lo que falta a vuestra fe. 11. Más el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, encamine nuestro viaje a vosotros. 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en caridad los unos para con los otros, y para con todos, como también nosotros para con vosotros. 13. Para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante del Dios y Padre nuestro, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. 1 Tesalonicenses 4, versión Reina Valera 1909. 1 Resta, pues, hermanos, que os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que habéis recibido de nosotros de cómo os conviene andar, y agradar a Dios, así abundéis más. 2. Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. 3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. 5. No con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. 6. Que nadie agravie, ni defraude en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. 7. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 8. Así que, el que menosprecia esto, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. 9. Más acerca de la caridad fraternal no habéis menester que os escribamos, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Empero os rogamos, hermanos, que abundéis más. 11. Y que procuréis tener quietud, y hacer vuestros negocios, y obréis con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. 12. Para que andéis honestamente para con los extraños, y no hayáis menester de nada. 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. 16. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 5, versión Reina Valera 1909. 1 Empero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad que os escriba. 2 Porque vosotros sabéis bien, que el día del Señor como ladrón en la noche, así vendrá. 3 Que cuando dijeren, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. 4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. 5 Porque todos vosotros sois hijos de luz, e hijos del día, no somos de la noche, ni de las tinieblas. 6 Por tanto no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. 7 Porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. 8 Mas nosotros, que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad, y de yelmo de esperanza de salud. 9 Porque no nos ha puesto Dios para ira,
sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. 10. El cual murió por nosotros, para que o que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con él. 11. Por lo cual, consolaos los unos a los otros, y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. 12. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan. 13. Y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz entre vosotros. 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis sufridos para con todos. 15. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes seguid lo bueno siempre los unos para con los otros, y para con todos. 16. Estad siempre gozosos. 17. Orad sin cesar. 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 19. No apaguéis al Espíritu. 20. No menospreciéis las profecías. 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. 22. Apartaos de toda especie de mal. 23. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu entero, y el alma y el cuerpo, sean guardados sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 25. Hermanos, orad por nosotros. 26. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. 27. Os conjuro por el Señor, que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. 28. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. 2 Tesalonicenses 1, versión Reina Valera 1909. 1 Pablo, y Silvano, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que es en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. 2 Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3. Debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo mucho, y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda para con los otros. 4. Tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. 5. Una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. 6. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. 7. Y a vosotros, que sois atribulados, da reposo con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su potencia. 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 9. Los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor, y por la gloria de su potencia. 10. Cuando viniere para ser glorificado en sus santos, y ser admirado en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de su vocación, y cumpla todo el beneplácito de su bondad, y la obra de la fe con potencia. 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses 2, versión Reina Valera 1909. 1. Y rogamosos, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro recogimiento a él. 2. Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como enviada de nosotros, como que el día de Cristo esté cerca. 3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 4. Oponiéndose, y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. 5. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto? 6. Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste. 7. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente que al presente el que lo impide, lo impedirá, hasta que sea quitado de en medio. 8. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con la claridad de su venida. 9. A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con toda potencia, y señales, y milagros mentirosos.
10 Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11 Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira. 12 Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. 13 Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. 14 A lo cual os llamó por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 15 Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra. 16 Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó, y nos dio consolación eterna, y buena esperanza por gracia. 17 Consuele vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. 2 Tesalonicenses 3, versión Reina Valera 1909. 1 Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros. 2 Y que seamos librados de hombres importunos y malvados, porque no es de todos la fe. 3 Más fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. 4 Y confiamos de vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. 5 Y el Señor enderece vuestros corazones en el amor de Dios, y en la paciencia de Cristo. 6 Os denunciamos empero, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. 7 Porque vosotros mismos sabéis de qué manera nos conviene imitar, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros. 8 Ni comimos el pan de ninguno de balde, antes obrando con trabajo y fatiga de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros. 9 No porque no tuviésemos potestad, sino por daros en nosotros un dechado, para que nos imitaseis. 10 Porque también cuando estábamos con vosotros, os denunciábamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. 11 Porque oímos que andan algunos entre vosotros desordenadamente, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. 12 Y a los tales denunciamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando con reposo, coman su pan. 13 Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. 14 Y si alguno no obedeciere a nuestra palabra por carta, notad al tal, y no os juntéis con él, para que se avergüence. 15 Mas no lo tengáis como a enemigo, sino amonestadle como a hermano. 16 Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. 17 Salud de mi mano, de Pablo, que es señal en toda carta mía, así escribo. 18 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. Tesalonicenses 1, versión Reina Valera 1909. 1 Pablo, y Silvano, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que es en Dios Padre, y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. 2 Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. 3 Sin cesar acordándonos de la obra de vuestra fe, y del trabajo de amor, y de la tolerancia de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo delante de Dios y Padre nuestro. 4 Sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. 5 Por cuanto nuestro Evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia, y en Espíritu Santo, y en mucha certeza, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. 6 Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros, y del Señor, recibiendo la palabra en mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. 7 En tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. 8 Porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo Macedonia y en Acaya, mas aun en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. 9 Porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero.
10. Y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. 1 Tesalonicenses 2, versión Reina Valera 1909. 1. Porque, hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue vana. 2. Sino que aun habiendo padecido antes, y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios con mucha diligencia. 3. Porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño. 4. Sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio, así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. 5. Porque nunca usamos de palabras de lisonjas, como sabéis, ni de cobertura de avaricia, Dios es testigo. 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. 7. Antes fuimos blandos entre vosotros, como la nodriza que regala a sus hijos. 8. Tan afectuosamente os deseábamos, que queríamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, más aún nuestras propias almas, por cuanto nos erais muy amados. 9. Porque ya, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día por no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. 10. Vosotros sois testigos, y Dios, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos condujimos con vosotros que creísteis. 11. Como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, como el Padre a sus hijos. 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. 13. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual obra en vosotros los que creísteis. 14. Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues lo mismo habéis padecido vosotros de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos. 15. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. 16. Prohibiéndonos hablar a los gentiles, a fin de que se salven, para henchir la medida de sus pecados siempre, porque la ira ha venido sobre ellos hasta el cabo. 17. Mas nosotros, hermanos, privados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, mas Satanás nos estorbó. 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? 20. Que vosotros sois nuestra gloria y gozo. 1 Tesalonicenses 3, versión Reina Valera 1909. 1. Por lo cual, no pudiendo esperar más, acordamos quedarnos solos en Atenas. 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, y ministro de Dios, y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, a confirmaros y exhortaros en vuestra fe. 3. Para que nadie se conmueva por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto. 4. Que aun estando con vosotros, os predecíamos que habíamos de pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. 5. Por lo cual, también yo, no esperando más, envié a reconocer vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador, y nuestro trabajo haya sido en vano. 6. Empero volviendo ahora Timoteo a nosotros de vosotros, y haciéndonos saber vuestra fe y caridad, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. 7. En ello, hermanos, recibimos consolación de vosotros en toda nuestra necesidad y aflicción por medio de vuestra fe. 8. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. 9. Por lo cual, ¿qué hacimiento de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? 10. Orando de noche y de día con grande instancia, que veamos vuestro rostro, y que cumplamos lo que falta a vuestra fe. 11. Más el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, encamine nuestro viaje a vosotros. 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en caridad los unos para con los otros, y para con todos, como también nosotros para con vosotros. 13. Para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante del Dios y Padre nuestro,
para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. 1 Tesalonicenses 4, versión Reina Valera 1909. 1 Resta, pues, hermanos, que os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que habéis recibido de nosotros de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así abundéis más. 2 Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. 3 Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 4 Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. 5 No con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. 6 Que nadie agravie, ni defraude en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. 7 Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 8 Así que, el que menosprecia esto, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. 9 Más acerca de la caridad fraternal no habéis menester que os escribamos, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. 10 Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Empero os rogamos, hermanos, que abundéis más. 11 Y que procuréis tener quietud, y hacer vuestros negocios, y obréis con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. 12 Para que andéis honestamente para con los extraños, y no hayáis menester de nada. 13 Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. 15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. 16 Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18 Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 5, versión Reina Valera 1909. 1 Empero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad que os escriba. 2 Porque vosotros sabéis bien, que el día del Señor como ladrón en la noche, así vendrá. 3 Que cuando dijeren, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. 4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. 5 Porque todos vosotros sois hijos de luz, e hijos del día, no somos de la noche, ni de las tinieblas. 6 Por tanto no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. 7 Porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. 8 Mas nosotros, que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad, y de yelmo de esperanza de salud. 9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. 10 El cual murió por nosotros, para que o que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con él. 11 Por lo cual, consolaos los unos a los otros, y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. 12 Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan. 13 Y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz entre vosotros. 14 También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis sufridos para con todos. 15 Mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes seguid lo bueno siempre los unos para con los otros, y para con todos. 16 Estad siempre gozosos. 17 Orad sin cesar. 18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 19 No apaguéis al Espíritu. 20 No menospreciéis las profecías. 21 Examinadlo todo, retened lo bueno. 22 Apartaos de toda especie de mal. 23 Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu entero, y el alma y el cuerpo, sean guardados sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 25. Hermanos, orad por nosotros. 26. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. 27. Os conjuro por el Señor, que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. 28. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. 2 Tesalonicenses 1, versión Reina Valera 1909. 1 Pablo, y Silvano, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que es en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. 2 Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3. Debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo mucho, y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda para con los otros. 4. Tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. 5. Una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. 6. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. 7. Y a vosotros, que sois atribulados, da reposo con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su potencia. 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 9. Los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor, y por la gloria de su potencia. 10. Cuando viniere para ser glorificado en sus santos, y ser admirado en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de su vocación, y cumpla todo el beneplácito de su bondad, y la obra de la fe con potencia. 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses 2, versión Reina Valera 1909. 1. Y rogamosos, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro recogimiento a él. 2. Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como enviada de nosotros, como que el día de Cristo esté cerca. 3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 4. Oponiéndose, y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. 5. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto? 6. Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste. 7. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente que al presente el que lo impide, lo impedirá, hasta que sea quitado de en medio. 8. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con la claridad de su venida. 9. A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con toda potencia, y señales, y milagros mentirosos. 10. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira. 12. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. 13. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. 14. A lo cual os llamó por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 15. Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra. 16. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó, y nos dio consolación eterna, y buena esperanza por gracia. 17. Consuele vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. 2 Tesalonicenses 3, versión Reina Valera 1909. 1. Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros. 2. Y que seamos librados de hombres importunos y malvados, porque no es de todos la fe. 3. Más fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. 4. Y confiamos de vosotros en el Señor,
que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. 5. Y el Señor enderece vuestros corazones en el amor de Dios, y en la paciencia de Cristo. 6. Os denunciamos empero, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera nos conviene imitar, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros. 8. Ni comimos el pan de ninguno de balde, antes obrando con trabajo y fatiga de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros. 9. No porque no tuviésemos potestad, sino por daros en nosotros un dechado, para que nos imitaseis. 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os denunciábamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. 11. Porque oímos que andan algunos entre vosotros desordenadamente, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. 12. Y a los tales denunciamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando con reposo, coman su pan. 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. 14. Y si alguno no obedeciere a nuestra palabra por carta, notad al tal, y no os juntéis con él, para que se avergüence. 15. Mas no lo tengáis como a enemigo, sino amonestadle como a hermano. 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. 17. Salud de mi mano, de Pablo, que es señal en toda carta mía, así escribo. 18. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Y si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025